bien, gracias por estar con nosotros. Hemos vuelto para hablar de la situación penal de la ex premier Betsy Chávez Chino y estamos ahora con el abogado penalista Andy Carrión para hablar más al respecto. Buenas noches, doctor Carrión. Gracias por estar con nosotros otra vez. Muy buenas noches, Maite, y gracias por la invitación. Claro que sí. Mire, la situación es la siguiente. A la señora se la ha apresado y presuntamente hay dos delitos que están aquí para análisis. Uno es el de rebelión y el otro es de conspiración en contra del Estado, ¿no? A ver si nos explica un poquito, porque entre estos dos delitos eventualmente va a establecerse el número de años o eventualmente el mérito que justamente va a tener que pagar esta señora en prisión. Adelante, por favor, lo escuchamos. Tal como lo acabas de señalar, Maite, el día de hoy se encuentra en la Fiscalía de la Nación una investigación por dos delitos vinculados al supuesto golpe de Estado del 7 de diciembre. Por un lado, se está imputando el delito no, al golpe, no al supuesto, al golpe. El golpe de Estado, por un lado, se está imputando, aunque dicen que es intentado, ¿no? Eso dice la propia Corte Suprema, un golpe tentado. Por un lado, se está investigando precisamente el delito de rebelión, que la Corte Suprema, así como la Fiscalía, lo califican como una tentativa de rebelión. Y por otro lado, se está investigando también el delito de conspiración a la rebelión. Entre ambas existen algunas diferencias, porque el delito de rebelión implica subvertir el orden constitucional a través del recurrir a armas. Eso es lo que dice el tipo penal del delito de rebelión y tiene una pena que va incluso hasta los 20 años de prisión. Por otro lado, tenemos el delito de conspiración, que no implica una acción concreta, sino que más bien dos o más personas se reúnan para planear subvertir el orden constitucional, es decir, planear el delito de rebelión. Y son por ambos por los cuales la Fiscalía viene investigando el día de hoy no solamente al expresidente Castillo, sino también a Betsy Chávez, a Roberto Sánchez, así como a Willy Huertas, que el día de hoy también han surtido efectos las decisiones en segunda instancia. Claro, y en el caso específico, por ejemplo, el caso de la conspiración, ¿qué actos son los que van a merituar para decir que en efecto esta señora, junto con estas otras personas, planearon esta componenda que obviamente puso en crisis al sistema constitucional? Bueno, parte de la Fiscalía de la idea de que en rigor no podría darse un golpe de Estado siendo una sola persona quien lo dirige, quien lo planifica y quien lo lleva a cabo, que sería el expresidente Castillo, sino que habrían sido un conjunto de personas que habrían participado en actos previos con la propia planificación, la preparación, por ejemplo, del propio discurso, o incluso en actos posteriores, como por ejemplo evaluar la posibilidad de que se emitan decretos por parte del presidente de la República para poder implementar el mensaje a la nación golpista que leyó el 7 de diciembre. Todo ello implica que la Fiscalía lance como una hipótesis importantísima el hecho de la conspiración, es decir, de la participación de más personas para cometer estos delitos, pero que también es alternativamente, y esa es la calificación que le han dado, ¿no? Desde el punto de vista de la Fiscalía, o bien el delito de rebelión o bien el delito de conspiración, pero aquí también hay que señalar que la Corte Suprema ya evaluó la concurrencia de ambos delitos y la Corte Suprema dijo, bueno, es que es posible que también se cometan los dos en el entendido de que el delito de rebelión puede haberse cometido en grado de tentativa y que también paralelamente podría concurrir el delito de conspiración. Y eso entonces implicaría que van a escoger cuál de los dos delitos tiene mayor pena. ¿De cuánto tiempo podría estar de alguna manera disfrutando, en todo caso condenada la señora Chávez en prisión? Bueno, tenemos aquí dos delitos. El de rebelión me implica una pena de hasta 20 años y el delito de conspiración hasta 10 años, con lo cual si partimos de la idea de la asunción o absorción de penas, podrían como mínimo estar 20 años en prisión. Pero debemos recordar también que nos encontramos por ahora en la etapa de investigación preparatoria, es decir, esta es la segunda etapa en la cual la Fiscalía tiene la posibilidad de pedir, por ejemplo, medidas cautelares tan restrictivas como la prisión preventiva. El primero en contra de quien se pidió una medida tan gravosa fue el expresidente Castillo. Es por eso que el día de hoy él se encuentra en el penal de Barbadillo cumpliendo los 18 meses de prisión preventiva. Quien le ha seguido al expresidente Castillo es precisamente su expresidenta del Consejo de Ministros, Betsy Chávez, quien el día de hoy, como todos sabemos, ya va a ser internada en algún penal de Lima, porque el procedimiento que se sigue es que al haber dado la Corte Suprema la decisión de imponer 18 meses de prisión preventiva, tendría que hacer el propio juez de investigación preparatoria supremo de Lima, quien haga el control de identidad,
y a quien se ponga a disposición a Betsy Chávez para las demás diligencias de ley. ¿Y esta prisión preventiva va a ser similar al señor Castillo o de cuántos meses, tiempo estamos hablando? Tienen el mismo alcance temporal. Al expresidente Castillo se le impuso 18 meses de prisión preventiva y también se le impuso el día de hoy el mismo plazo a Betsy Chávez. Algunos televidentes se preguntarán, pero ¿por qué no 36 meses si usualmente se pide el máximo de sanción? Y es porque no se encuentra imputado en este caso el delito de organización criminal. Cuando sí se encuentra imputado el delito de organización criminal, sí cabe la posibilidad de solicitar plazos tan extensos como el de 36 meses. Pero en este caso, al ser los delitos de rebelión y el delito de conspiración a rebelión, cabría la posibilidad de solicitar 18 meses, como de hecho ha realizado la Fiscalía. Y bajo el supuesto, que seguramente es lo que también analiza en su caso la Fiscalía, de que estamos frente a una organización criminal en donde ha participado la señora Chávez, el expresidente Castillo y estos otros exministros, ¿por qué los otros exministros, por ejemplo, van a enfrentar el proceso todavía en libertad? ¿O es que todavía se está evaluando la posibilidad que también se les dé una prisión preventiva? Ese es un punto importantísimo, Maite, porque la Fiscalía ha solicitado la prisión preventiva en contra de todos. Es decir, de todos. Exactamente, ¿no? En este caso, en este segundo grupo, solicitó en contra de Betsy Chávez, de Roberto Sánchez y de Willy Huertas. Pero el caso tiene que evaluarse uno a uno. El caso, por ejemplo, de Betsy Chávez no es igual al de Roberto Sánchez, ni siquiera en el ámbito... de involucramiento, ¿no es cierto? No solamente el grado de involucramiento, sino también si es que en cada uno de ellos constituye o concurre algún tipo de peligro. Por ejemplo, si alguno de ellos quiere fugarse o intenta fugarse, o el peligro procesal, ¿no? El hecho de obstruir la actividad investigativa. Y en el grado de involucramiento, como tú lo has señalado, es el primer presupuesto que implican los graves y fundados elementos de convicción que, al entender de la Fiscalía, estaría en un punto más comprometedor con Betsy Chávez. La preparación, por ejemplo, la coordinación con el presidente, el hecho de que haya conversado con algún periodista acerca de la mención de que en efecto se iba a implementar a través de normas y el mensaje presidencial, implica de que ella haya tenido un mayor rol, un grado de participación más preponderante, a diferencia del resto, ¿no? Y eso es lo que ha evaluado también el día de hoy la Corte Suprema. Además de que los peligros también son individualizados. En el caso de Betsy Chávez, por ejemplo, y es interesante lo que ha señalado la Sala, sostiene, a partir de lo que ha manifestado también la Fiscalía, de que después de leído el mensaje a la Nación, ella se habría estado dirigiendo a la Embajada de México. Solamente de que después habría cambiado su rumbo y habría finalmente ido a calar en el Congreso de la República, a raíz no solo de la geolocalización, que es un procedimiento que ellos han utilizado, sino también las versiones que han manejado los propios funcionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros. O sea, hay testimonios, hay geolocalización, así como también el no haber entregado todos sus equipos y documentos cuando se les solicitó. Exactamente, y ahí viene justamente estos elementos que son indicios de una obstrucción a la justicia, querer manipular justamente el curso de las investigaciones. Por supuesto, ¿no? Y la Fiscalía ha sostenido y ha sido avalado y el día de hoy por la Corte Suprema de que aquí concurrirían los dos peligros, no solamente el peligro de fuga, con esa supuesta huida o intento de huida a la Embajada de México, así como también el peligro de obstrucción. No solamente la entrega de documentos y de equipos, sino también el del celular, porque se manifestó de que ella no habría entregado el celular de que disponía, el real celular, sino otro celular del cual naturalmente no se pueden realizar las pesquisas necesarias para saber con quién estuvo algún grado de comunicación. Ahora, doctor Carrión, hablando ya, este es el caso penal que se va a armar y que obviamente la Fiscalía tiene que terminar de coordinar para defender su posición. Pero todo esto nos hace pensar que evidentemente no hay duda de que este golpe, este autogolpe, claramente dañó el sistema constitucional por todo lo que estamos analizando y evidentemente pues no tendría que haber tanta duda al respecto. No hay ninguna duda, de hecho, que para solicitar incluso la prisión preventiva, sostiene la Corte Suprema de que el grado de sospecha tiene que ser un grado de sospecha fuerte o vehemente, que implica casi certeza de que en rigor se ha cometido el delito. El problema es solamente la denominación jurídica, es por eso que yo al inicio mencionaba una tentativa de rebelión, porque jurídicamente ese es el término técnico que se ha usado para indagar o subsumir los hechos dentro de este tipo penal. Pero ello no significa de que no se haya desplegado actos tendientes al delito de rebelión, es decir, a subvertir el orden constitucional. Y hoy ha implicado todo un problema dentro de nuestro sistema democrático, que también lo ha señalado la Corte Suprema, y ojo que también ha señalado de que la gravedad de los hechos
también ha motivado a la Corte Suprema a que tome esta decisión, porque es un delito que causa no solamente impacto en algunas víctimas, sino a todo el sistema democrático. Y eso es lo relevante aquí, porque si eventualmente, ya no solamente en el Perú, sino en el extranjero, en México, en fin, nuestros vecinos empiezan a hablar de estos temas sin mayor conocimiento, porque evidentemente hay una gran ignorancia. Esto está avalando justamente a aclarar la situación. Y todo lo que originó posteriormente, como tú bien señalas, los países que se alinearon de alguna manera a la versión del expresidente Castillo, pero que poco a poco se ha venido desvirtuando. Así es que si uno analiza desde el punto de vista jurídico y luego desde el punto de vista político, si realmente hubo o no un golpe de Estado, pues evidentemente que lo hubo, más allá de las calificaciones técnico-jurídicas que puedan haber. Tal cual. Muchísimas gracias, abogado doctor Andy Carrión, por siempre darnos las luces necesarias para entender estos casos. Más allá de la coyuntura política y obviamente los sesgos, es importante entender claramente qué es lo que está pasando con esto y cómo impacta a la vida nacional. Muchas gracias. Buenas noches.